Hola, mi nombre es Iván Machín. Te doy la bienvenida al curso de Química Básica escrito al sistema de apoyo de mi profe, las 24 horas. Vamos a dar los siguientes tópicos: reactivo limitante, rendimiento de reacción y pureza. Resumen. Prerequisitos. Contenido. Vamos a ver rápidamente la nomenclatura y las referencias. En la sección 1 revisamos los conceptos y metodologías. En la sección 2 vamos a ver las aplicaciones de los conceptos y fundamentos a ejemplos concretos. En la sección 2 hemos hecho hincapié a problemas de química analítica, ver sección 2.3, y química aplicada en el área de la producción minera, ver secciones 2.4 y 2.5. Con estos ejemplos aspiramos a que nuestros estudiantes se motiven y comprendan el valor de los conocimientos que están recibiendo. Nomenclatura. Aquí hay un listado de todos los términos y conceptos manejados en esta presentación en orden alfabético. Referencias. Te recomiendo adquirir nuestra guía a la química creada especialmente para nuestros alumnos. Otro texto de apoyo es el clásico texto de Química General de Evers. Sección 1. Revisión de conceptos. Sección 1.1. Proporciones estequiométricas. La ecuación 1 de esta lámina es la representación general de una ecuación química. Las C minúsculas son los coeficientes de la ecuación química y las C mayúsculas son los compuestos químicos involucrados en la reacción. Definimos a N1, N2 y N3 como el número de moles de los compuestos C1, C2 y C3 mayúsculas, que van a reaccionar entre sí para generar el producto C4. Se dice que los reactivos C1, C2 y C3 mayúsculas están presentes en proporciones estequiométricas cuando se cumple la relación de la ecuación 2 mostrada en esta lámina. Sección 1.2. Reactivo limitante. En una reacción química, el reactivo limitante es el que se consume antes y por lo tanto va a limitar la cantidad de los productos que se forman. Por otra parte, los reactivos en exceso son aquellos que van a sobrar cuando el reactivo limitante se consuma completamente. El concepto de reactivo limitante sirve para evitar costes innecesarios. El reactivo más caro será el limitante, asegurando que se aprovecha lo máximo posible. La figura en esta lámina nos muestra una reacción vista a nivel molecular. Las esferas rojas son átomos de oxígeno, las esferas azules son átomos de nitrógeno. Las esferas azules unidas a las rojas son moléculas de NO, es decir, monóxido de nitrógeno. Las esferas rojas unidas a las rojas son moléculas de oxígeno. La ecuación química nos dice que dos moléculas de NO, monóxido de nitrógeno, se unen a una molécula de O2 para formar dos moléculas de NO2, dióxido de nitrógeno. En los reactantes hay 4 moléculas de NO y 3 moléculas de O2. Al combinar el NO y el O2 según las proporciones dadas por la ecuación química, resulta que al final del proceso de combinación sobra oxígeno. Por lo tanto, el NO es reactivo limitante y el O2 es reactivo en exceso. Metodología para la determinación del reactivo limitante. La ecuación 1 de esta lámina es la representación general de una ecuación química. Si se asume que el compuesto C1 mayúscula es el reactivo limitante, se cumplen las relaciones 2 y 3, ver recuadros rojos. Aplicación de la metodología. Un ejemplo ilustrado. Vamos a aplicar la metodología propuesta
en la lámina 15, asignamos como C1 mayúscula el NO y C2 mayúscula como O2, ver recuadro rosado. Partimos de la ecuación 1, que sirve para establecer el reactivo limitante, ver recuadro amarillo. Esta ecuación 1 nos dice que si el reactivo C1 mayúscula, entre paréntesis, NO, es el reactivo limitante, entonces se debe cumplir la desigualdad de esta ecuación. Asignamos los valores de los parámetros N1 y N2 como asociados a la cantidad de moléculas de NO y O2 respectivamente. Ver recuadro azul. Asignamos los valores de los parámetros C1 y C2 minúsculas como asociados a los coeficientes estequiométricos de la ecuación química. Ver recuadro rojo. Sustituyendo los valores de los recuadros azul y rojo en la ecuación 1, obtenemos el resultado del recuadro verde, que nos indica el cumplimiento de la desigualdad y por lo tanto el NO es el reactivo limitante. Sección 1.3. Rendimiento de reacción. En una reacción química, el reactivo limitante es el reactivo que determina cuánto producto se va a obtener. Los reactivos que están en exceso van a sobrar al final del proceso, cuando el reactivo limitante se haya utilizado por completo. La cantidad máxima de producto que se puede producir se llama los moles teóricos. Los moles teóricos es la máxima cantidad de producto que podemos esperar obtener de una reacción, basándonos en la cantidad de reactivo limitante. En la práctica, sin embargo, es difícil que los químicos obtengan el rendimiento máximo por varias razones. Cuando se realiza una reacción en el laboratorio, se puede perder algo de producto durante la purificación o los pasos de aislamiento. Incluso puedes llegar a decidir que vale la pena perder 10% de tu producto en un paso extra de purificación, porque sabes que es más importante obtener un producto extremadamente puro en lugar de tener una cantidad de un producto menos puro. Sin importar qué tan ordenada y prolija parezca una reacción balanceada, los reactivos pueden reaccionar de formas inesperadas y no deseadas, incluso haciendo una reacción completamente diferente, a veces llamada reacción secundaria, que forma productos que no queremos. La cantidad de moles reales pueden cambiar por factores como la estabilidad relativa de los reactivos y de los productos, la pureza de los químicos usados o la humedad que había ese día. En algunos casos puedes quedarte con todos los reactivos y ningún producto al final de su reacción. Las posibilidades son inagotables. Los químicos ya saben que el número de moles reales o medidos van a ser menores que el número de moles teóricos. Los moles reales se reportan usando el rendimiento porcentual, que nos dice qué porcentaje de los moles teóricos vamos a obtener. Esta tasa puede ser muy valiosa para otras personas que quieran probar nuestra reacción. El rendimiento porcentual se determina usando la ecuación mostrada en la lámina, ver recuadro rojo. Sección 1.4. Conversión. Sea una reacción química representada de manera genérica por la ecuación 1 de esta lámina, si se asume el compuesto C1 es el reactivo limitante, entonces la conversión se define según la ecuación 2 de esta lámina. Por lo tanto, la conversión respecto al reactivo limitante nos permite establecer la relación entre los moles del compuesto C1 mayúscula versus los moles que no reaccionaron de dicho compuesto. La ecuación 3 es una ecuación de conservación y nos dice que la suma de los moles del compuesto C1 que reaccionaron más los que no reaccionaron deben ser iguales a los moles de partida o iniciales que se suministraron al sistema antes de la reacción química. Sección 1.5. Pureza. La pureza de las sustancias es un concepto crucial para la química. La química busca los constituyentes y sus cantidades presentes en las sustancias que nos rodean. Al identificar los constituyentes de la sustancia, la química intenta aislarlos y definimos a cada constituyente como sustancia pura o reactivo. Sección 2. Aplicación de conceptos.
En esta lámina se muestra una tabla que resume las fórmulas a usar en los problemas típicos de rendimiento y conversión. En recuadro gris está la nomenclatura de la tabla. En recuadro azul está la ecuación química general. En recuadro amarillo hay un recordatorio que el compuesto C1 mayúscula asume función de reactivo limitante. Está implícito que los coeficientes estequiométricos C1, C2 y C3 minúsculas son conocidos. La primera columna de la tabla está lo que se quiere calcular. La segunda columna de la tabla está la entrada o datos que se necesitan para resolver el problema. Los recuadros en verde son las fórmulas que se usan en primera instancia para resolver el problema. Los recuadros en blanco contienen las fórmulas para usar solo en caso que el compuesto C1 mayúscula se convierta solo en C3 mayúscula. Por ejemplo, si se quiere calcular rendimiento hacia la formación del compuesto C3 mayúscula, teniendo como datos N1 y N3 real, ver recuadro en rojo, se usa las fórmulas en recuadro verde y el problema está resuelto. El N3 teórico, ver flecha roja, se obtiene multiplicando N1 por el factor estequiométrico C3 minúscula sobre C1 minúscula. El valor de N3 teórico se usa como dato para calcular rendimiento a C3 mayúscula, ver flecha azul. Otro ejemplo de cómo usar esta tabla es la obtención de N3 real, teniendo como datos la conversión, rendimiento y N1, ver recuadro en rojo. Se usan las fórmulas en recuadro verde y el problema está resuelto. El N1R, ver flecha azul, se obtiene por el despeje de la fórmula de conversión. Luego, el valor de N1R se usa como dato para calcular el N3 real, ver flecha roja. Nótese que N1R se multiplica por el factor estequiométrico C3 sobre C1 minúsculas, lo que daría el valor de N3, pero este valor debe ser corregido por el rendimiento de la reacción, ya que no todos los moles de C1 se convirtieron en C3. Sección 2.1. Ejemplo. Reactivo limitante. El objetivo de este ejemplo es usar las metodologías de la sección 1.2 para determinar quién es el reactivo limitante. Una vez identificado el reactivo limitante, se calcula la cantidad de urea que se puede obtener. Ejemplo a continuación. El paso 1, calcular peso molecular de los componentes. Paso 2, convertir en moles las masas de los reactivos. Ejemplo a continuación. El paso 3, establecer el reactivo limitante. Encontramos que el NH3 amoníaco es el reactivo limitante. Ejemplo a continuación. El paso 4, establecer la cantidad de urea generada a partir de los 37.4 moles de NH3. Ejemplo 2.2. Rendimiento de reacción. El objetivo de este ejemplo es establecer el reactivo limitante y, posteriormente, calcular los moles teóricos para establecer el valor del rendimiento de la reacción, ya que disponemos del valor real del producto generado. Ejemplo a continuación. Paso 1. Calcular peso molecular de los componentes. El paso 2. Convertir en moles las masas de los reactivos. Ejemplo a continuación. El paso 3. Establecer el reactivo limitante. Encontramos que el cloro es el reactivo limitante. Ejemplo a continuación. El paso 4. Establecer la cantidad teórica de SbCl3 generada a partir de los 0.0282 moles de cloro. Paso 5. Calcular el rendimiento. Sección 2.3. Ejemplo, un problema analítico, gravimetría. El objetivo de este ejemplo es obtener la masa de sulfuro de zinc, ZNS, presente en los 0.9364 gramos de la muestra de blenda, en términos del tanto por ciento. Ejemplo a continuación. Paso 1. Calcular peso molecular de los componentes. El paso 2. Convertir en moles las masas de los reactivos. Ejemplo a continuación. En la lámina se muestra la marcha analítica para el estudio de la pureza del mineral de blenda.
La marcha analítica tiene 3 etapas o estados indicados por los números en rojo. La etapa 1 es el punto de partida del análisis en donde se ha definido la cantidad y el tipo de muestra a estudiar. En la etapa 1 hay 2 fórmulas claves, ver recuadro azul y recuadro verde. La etapa 2 se genera al disolver la muestra en HNO3 para generar una disolución rica en H2SO4. Ocurre la reacción en recuadro marrón. La etapa 3 se genera al hacer reaccionar el BaOH2 con el H2SO4 para generar el BaSO4, sulfato de bario, después de filtrar y pesar. Ocurre la reacción en recuadro marrón. Con la masa de BaSO4 obtenido en la etapa 3 de la marcha, es posible por estequiometría calcular la masa de azufre presente en la fórmula del BaSO4. Por lo tanto, solo necesitamos un factor estequiométrico que nos permita convertir la masa de azufre contenida en la masa de BaSO4 que estamos buscando, ver recuadro verde. Finalmente, la masa de azufre MS se puede convertir en masa de ZNS por medio de la estequiometría, vía un factor estequiométrico conveniente, ver recuadro en azul. Por lo tanto, tenemos ya la masa de ZNS contenida en la muestra de blenda. Paso 4. Calcular MS, masa de azufre en BaSO4. Paso 5. Calcular masa de ZNS. Paso 6. Calcular porcentaje de ZNS. Sección 2.4. Un problema industrial. Producción de plata. El objetivo de este ejercicio es determinar la masa de aleación de plata que se puede generar a partir de 2.750 kilogramos de mineral de plata. Paso 1. Calcular peso molecular de los componentes. Paso 2. Generar el esquema del proceso. El esquema de generación de la aleación de 916 milésimas de plata implica 3 etapas, ver números en rojo. Estas etapas son la materia prima, la generación del producto base, que es la plata pura, y finalmente la generación del producto vendido por la empresa, el cual es la aleación de 916 milésimas de plata. Vamos a detallar cada etapa del proceso. La etapa 1 del proceso trata sobre qué cantidad de cloruro de plata tiene la materia prima o el mineral de plata. El problema indica que hay un 12.46% de AgCl, cloruro de plata. Aplicando la ecuación en recuadro verde permite obtener la cantidad de AgCl que tiene el mineral de partida. La ecuación recuadro verde es aplicación de los conceptos planteados en la sección 1.5 en torno a la pureza de las muestras. Por lo tanto, la masa de AgCl que dispone el mineral de partida es 342.6 kilogramos. La etapa 2 del proceso trata sobre la extracción de la plata del mineral de partida. Esto quiere decir la extracción de la plata de los 342.65 kilogramos de AgCl que tiene el mineral de partida. La ecuación recuadro en verde permite calcular la plata que tiene esos 342 kilogramos. Nótese que el factor estequiométrico está siendo multiplicado por el factor 0.904, el cual está asociado al rendimiento del proceso que convierte el mineral original en plata pura. Por lo tanto, se obtienen 233 kilogramos de plata pura en esta etapa del proceso. La etapa 3 es la generación de la aleación de 916 milésimas de plata. La ecuación en verde es la definición de la ley para las aleaciones. Esta ecuación nos permite saber cuánta aleación podemos producir mediante el despeje de M aleación escrita en rojo. En el recuadro azul se tiene la ecuación para calcular M aleación. Por lo tanto, la masa de aleación buscada es 254.5 kilogramos. Sección 2.5, ejemplo, problema industrial, producción de H2SO4, ácido sulfúrico.
El objetivo de este ejercicio es determinar la cantidad de H2SO4 a partir de 5 toneladas de mineral de pirita. El proceso de extracción de azufre a partir del mineral de pirita tiene un rendimiento del 90%. Por otro lado, el proceso de contacto tiene una conversión del 90%, es decir, que no todo el azufre se convierte en el proceso. También hay un rendimiento del 95% del proceso, es decir, que el azufre convertido solo produce un 95% de ácido sulfúrico. Paso 1. Calcular peso molecular de los componentes. Paso 2. Generar el esquema del proceso. El esquema del proceso de generación del H2SO4 implica 3 etapas, ver números en rojo. Estas etapas son la materia prima, la extracción del azufre del mineral de pirita y generación del H2SO4 a partir del azufre. Vamos a detallar cada etapa del proceso. La etapa 1 del proceso trata sobre qué cantidad del FeS2 tiene la materia prima o el mineral de pirita. El problema indica que hay un 93% de FeS2. Aplicando la ecuación que se muestra, la ecuación en recuadro verde, permite obtener la cantidad de FeS2 puro en el mineral de partida. Por lo tanto, la masa de FeS2 que dispone el mineral de partida es 4.650 kilogramos. La etapa 2 del proceso trata sobre la extracción de azufre del mineral de partida. Esto quiere decir la extracción del azufre de los 4.600 kilogramos de FeS2 puro que tiene el mineral de partida. La ecuación recuadro en verde permite calcular el azufre que tiene esos 4.650 kilogramos. Nótese que hay un factor de 2 que multiplica el peso atómico del azufre en el factor estequiométrico. Este factor viene de la fórmula del FeS2, ya que hay 2 átomos de azufre en la molécula. Nótese que el factor estequiométrico está siendo multiplicado por el factor 0.90, el cual está asociado al rendimiento del proceso que convierte el mineral original en azufre puro. La etapa 3 es la generación del H2SO4. La ecuación en verde nos permite convertir la masa de azufre en H2SO4. Esta ecuación tiene el factor 0.90 que toma en cuenta que no todo el azufre se convierte en H2SO4. Esta ecuación tiene también el factor 0.95 que es el rendimiento del proceso que nos permite calcular respecto al azufre que logra convertirse la cantidad de H2SO4 efectivo real que se puede obtener. Por lo tanto, la masa de H2SO4 buscada es 1.563 kilogramos. Fin de la presentación. Gracias por preferirnos para ayudarte en tus trabajos y proyectos. Somos la gente de Mi Profe 24 horas. Te invitamos a que te suscribas, comentes y compartas lo que estamos haciendo en nuestro canal. También puedes contactarnos en WhatsApp a través del teléfono más 57 312 609 9195 o en nuestra plataforma virtual miprofe24horas.com o a través del Facebook miprofe24 horas o también en Instagram miprofe24 horas piso oficial.